Ok, última predicación de esta serie de los Salmos de Ascensión. A partir de la próxima semana vamos a comenzar con una serie donde vamos a tratar el tema de la espera, de cómo esperar y de cómo la espera es parte de las formas, ¿cierto?, que Dios trata nuestro carácter, la forma en la cual Dios va forjando en nosotros el carácter de Cristo, y que ciertamente no tiene mucho que ver con nuestro tiempo actual. ¿Ah? Esperar parece una situación incómoda, no nos gusta, pero en la espera ciertamente hay también de parte del Señor un trabajo en nuestras vidas, un trabajo en nuestro ser, y entonces a partir de la próxima semana ya vamos a estar abordando el tema de la espera. Vamos a estar durante todo el mes de marzo y el primer domingo de abril, para luego poder abordar la celebración de probablemente la fiesta cristiana más importante, que sería la Pascua de Resurrección. Digo esto por las propias palabras del apóstol Pablo, cuando él dice que predicamos a Cristo y a él crucificado, ¿ya? Juntamente con eso, la resurrección de Cristo, sin la cual, dice el apóstol Pablo, no existiría la fe. ¿Ya? Si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Entonces tenemos una fiesta importante que ciertamente podemos discutir, ¿cierto?, teológicamente, si es en la fecha, si no es en la fecha. Pues por ahí se ve el tema de la Pascua en relación al pueblo judío, pero en fin, el punto es que tenemos una herencia histórica que queremos traer, y lo hemos hecho también en el caso de nosotros como Iglesia Reformada. Hemos tomado el calendario cristiano, no como un calendario litúrgico, pero sí trayendo muchos elementos para nuestro beneficio, desde que el calendario cristiano lo entendemos como una herramienta pedagógica que nos ayuda a poder marcar este tiempo fuera del tiempo. ¿Ya? Es un tiempo que nos permite el Señor recordar constantemente. Y es interesante cómo justamente hoy día, ¿ya?, cuando leíamos el Salmo 32 sobre el tema del perdón, buscando el perdón de Dios, y que tiene que ver con el Salmo que va a ser predicado, justamente porque en los Salmos de Ascensión también hay un Salmo de búsqueda del perdón de Dios, y coincide todo esto con el tiempo de Cuaresma, que es justamente el tiempo de la búsqueda del perdón de Dios, el poder ser conscientes de nuestra finitud, por un lado, ser conscientes de nuestro pecado, y cuando estamos justamente 40 días antes leyendo textos que nos muestran y nos enrostran nuestro pecado, ciertamente el día de la Pascua vamos a ver la crucifixión de Cristo con un peso diferente. Nos va a hacer pensar realmente en el costo que tuvo para el Hijo de Dios el haberse entregado por nuestros pecados, y obviamente la resurrección que se celebra cada domingo. Vamos a poder tener un día especial para poder celebrar juntos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin más, vamos a ir hasta el Salmo 130 para poder leerlo. Y la palabra del Señor dice así: Cántico de ascenso gradual. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Palabra del Señor. Este salmo, aparte de ser uno de los salmos de ascensión, como bien dice el encabezado, es considerado o es conocido también como el sexto de los 7 salmos de penitencia que aparecen en el Salterio, que aparecen en el libro de los Salmos. Es un salmo que dentro de la historia de la iglesia y de la historia de la predicación se muestra como
uno de los favoritos de los grandes reformadores como lo fue Juan Calvino y Martín Lutero, entre otros cristianos de nuestra era, digamos, de la era cristiana. Agustín también, San Agustín, tenía una relación bastante estrecha con este salmo. Entendemos cuando leemos las confesiones de Agustín de la necesidad que él tenía de sentirse perdonado, algo similar a lo que pasaba con Lutero, ¿ya? Y desde allí entonces este salmo se transforma en uno de los salmos favoritos de estos grandes hombres de la historia de la iglesia. Y obviamente no podía ser menos en la tradición de los puritanos, ¿ya? Que siempre están exhortando a matar el pecado, a poder lidiar particularmente con el asunto del pecado, abandonar las malas obras y todo lo demás. Hay obras que se han escrito, grandes obras escritas en este salmo y en los otros salmos de penitencia, como lo es, por ejemplo, un libro bastante abultado que escribe el puritano John Owen, ¿ya? Que es uno de los puritanos que más probablemente se conoce porque se ha traducido bastante de él al español. Entonces nosotros vemos acá un salmo de penitencia donde el autor de este salmo, que nos manifiesta al parecer que bajo una gran tribulación de su alma, confiesa su pecado y busca justamente el perdón de parte de Dios. Ahí yo les voy a pedir que tengan abierta la Biblia, por lo menos ahí para poder cotejar en lo que vamos a estar viendo acá. No sabemos quién escribió el salmo, este es otro de los salmos anónimos, ¿sí? Pero sí sabemos que fue escrito por alguna razón particular. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que se escribió por algún tipo de situación particular. Y aquí, obviamente, entra a jugar la teología. Nosotros podemos sacar algunas ideas solamente por ver algunas cosas que menciona el Salmo, porque ciertamente pudo haber sido escrito como una expresión comunitaria. No nos olvidemos de la primera predicación de esta serie sobre los salmos y de la importancia, la relevancia que tienen los salmos para el pueblo de Dios en cuanto a comunidad, porque ciertamente podríamos nosotros acá aplicar cualquiera de las veces que Dios enrostró el pecado a su pueblo, lo que acabábamos de leer en la lectura de confesión de pecados, por ejemplo. Entonces podría haber sido ciertamente los levitas que habían escrito algo similar a esto y fue tomado para el salterio. Por otro lado, podría haber sido también escrito para poder ser cantado en los días nacionales de ayuno. Ahí en el libro de Esdras, por ejemplo, nosotros encontramos que eh, el pueblo es llamado a un ayuno comunitario, ¿sí? A propósito del tiempo de Cuaresma, que también se insta a la gente a poder ayunar, a poder tener tiempos de ayuno. Y imagínense entonces estar en ese tiempo de ayuno, que es una búsqueda de Dios, manifestando un salmo como el Salmo 130 o el Salmo 32 que leímos aquí comunitariamente antes de la predicación. Entonces, tenemos esas posibilidades y ciertamente la tercera posibilidad es que haya sido escrito por una persona que vivió una situación de pecado y de búsqueda del perdón de Dios, y una vez que se encuentra con estas dos realidades, por un lado su pecado, por otro lado el perdón de Dios, escribe esto para instar y animar a sus hermanos en Cristo a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Fíjense bien, ahí lo vamos a ver durante el análisis del Salmo. De cualquier forma, el Salmo 130 describe bastante bien la experiencia que los hijos de Dios tenemos con el pecado, por un lado, cuando nos encontramos en pecado o en esa sensación de estar en medio de las profundidades, ¿ya? Sobre todo aquellos que están con la lucha en contra del pecado y por un lado quieren abandonar el pecado, pero por otro lado no pueden abandonar el pecado. Podríamos decirlo usando palabras del apóstol Pablo, se han entregado a los deseos de la carne y no pueden salir de ahí. Y es en ese lugar cuando muchas personas, creyentes en Dios que están en pecado, buscan a Dios y sienten o tienen esa sensación de que su oración no traspasa el techo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como vemos acá, pueden estar ciertamente igual que el salmista en esta situación, ¿ya? Ahí en las profundidades, en lo oscuro. ¿Ya? Fíjense bien en los versículos 1 y 2, que sería, ¿cierto?, la primera parte que vamos a estar revisando hoy día. Nosotros tenemos la oración del salmista que se manifiesta, o la intención de
la oración está aquí justamente en los versículos 1 y 2, que es lo que motivó a escribir esta oración. En el versículo 1, el salmista revela por qué está escribiendo este salmo. Dice, desde lo más profundo. Él está en una situación de oscuridad, de profundidad. La expresión que usa acá el salmista apunta a una situación casi de peligro, a una situación crítica. ¿Ya? Cuando él dice, desde las profundidades clamo a ti, está hablando de algo que realmente lo tiene a él entrampado. De hecho, la palabra que está usada ahí se usa con otras declinaciones en el hebreo como una forma de este tipo de barro que cuando uno mete los pies no puede sacar el pie. ¿Ya? Es ese barro espeso, ¿sí? Que uno mete justamente los pies y después no los puede sacar. El lodo cenagoso, como dice otro de los salmos. Y en esa imagen, entonces el salmista está diciendo, Señor, no puedo sacar los pies de acá. ¿Ya? Desde ese tipo de profundidad, el salmista está clamando a Dios. Y esta situación evidente, el hecho de que está en un tema de profundidad, está en este lodo, está en esta situación en la cual no puede salir, su alma se ve perturbada por el pecado cometido. Fíjense lo que dice el versículo 3, solamente para poder revisar allí, dice, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? El salmista se coloca dentro de aquellos que cometen iniquidad. ¿Ya? Él no está haciendo simplemente una mirada externa, ¿ya? Sino que la declaración, desde lo más profundo, clamo a ti, hace de que el resto de lo que dice el Salmo, él sea parte de aquello. No se, no evita su lugar en esto. Lo voy a ver con mayor profundidad cuando veamos el versículo 3 en particular. Sin embargo, es interesante ver que el corazón del salmista está ciertamente perturbado, su conciencia está culposa, ha perdido la alegría de la salvación, que es otra expresión que se usa. Nunca la salvación. ¿Ya? Cuidado acá con esa idea, porque la salvación no se pierde porque nadie la ha ganado para sí mismo, sino que ha sido otorgada por el Hijo, por Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento era lo mismo. La gente era salva no por su perfección moral, sino que por creer que vendría el Mesías esperado. Por lo tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento somos salvos por la misma razón, por la fe de Jesucristo. ¿Ya? Entonces el salmista sí tiene la sensación de esa pérdida de la alegría de la salvación, el gozo que genera saberse salvos por el Señor. Entonces se sentía como alguien que había sido lanzado al fondo del mar, ¿ya? Se sentía allí en esas profundidades. De hecho, alguna de las palabras, la palabra profundidad particularmente, también habla de la sensación que tenía Jonás en el vientre del pez. ¿Ya? Cuando dice que clama al Señor desde el vientre, ya clama justamente desde un lugar en donde sabe que no puede hacer nada por sí mismo. Está buscando una ayuda externa y obviamente esto le hace sentir al salmista, no solamente acá, sino que también en los otros salmos de confesión de pecados, que se siente como haber sido lanzado fuera de la presencia de Dios, de la gracia de Dios. De ahí esta idea de sentir la pérdida de la alegría o del gozo de la salvación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hasta aquí? De que estaba ciertamente desesperado, su alma está perturbada, pierde esta alegría de la salvación, nunca la salvación, sino que el gozo de sentirse salvo, y obviamente siente tristeza por su pecado. Y esto es algo que nosotros podemos deducir justamente por lo que dice el Salmo. Él clama al Señor en el versículo 2. Señor, dice, oye mi voz, estén atentos tus oídos. Hay una intención de parte del salmista justamente a que desde las profundidades clama al Señor. ¿Ya? Como les decía, así como Jonás lo hizo, así como Daniel en el foso de los leones también clama al Señor, así como Jeremías desde el fondo del pozo también donde fue arrojado, clama al Señor y pide salvación. Esta es la idea que el salmista está colocando acá. Ahora, ¿qué es lo que le pide a Dios? Ya adelanté un poquitito en el en el versículo 2, pide que Dios lo escuche, ¿cierto? Está pidiendo que Dios lo escuche. Y es interesante porque aquí hay una palabra en hebreo que es la palabra kesab, que significa
te pido que estés atento, ¿ya? Es una solicitud que evoca esta idea de pedirle al que te escucha que no solamente te escuche, sino que sea receptivo con lo que tú le estás pidiendo y al mismo tiempo sea cariñoso. Es una palabra que se usa cuando un hijo le habla a un papá, ¿ya? Esa palabra kesap tiene que ver con eso. Es un niño pidiéndole al padre que le preste atención. Y eso es lo que el salmista está haciendo. Él le pide a Dios no solamente que escuche sus súplicas, sino que se preocupe de esa súplica y que al mismo tiempo le responda. Él está clamando al Señor. Y al pedir que le presten atención de esta forma, claramente está suplicando para que la relación sea restaurada. Porque la única forma en que Dios escucha es cuando la relación con Él está restaurada. Dios no escucha cuando nuestra relación no está restaurada a través de la forma que Dios estableció para restaurar la relación con Él. Esa idea de que cualquier persona puede clamar a Dios, tengamos cuidado con esa expresión, ¿ya? Tengamos cuidado con esa expresión, porque ciertamente aquel que clama de verdad, de corazón, es porque Dios ha puesto en él clamar a Dios. Y entonces la persona reacciona a la invitación de Dios a que clamemos a Él. Pero siempre Dios escucha y presta atención en esta forma, que es SAP, en esta idea de prestar atención de manera cariñosa, amorosa y con la intención también de que responda, lo hace solamente con su pueblo, con aquellos que han sido colocados en una relación especial con Él. Ya sea en el caso del salmista, a través del proceso de sacrificios en el templo. No nos olvidemos de que este es un salmo de ascensión. El salmista o la gente que está cantando esto, camino a Jerusalén, está yendo justamente para poder ofrecer los sacrificios al Señor, ¿ya? Y esa era la forma que Dios estableció. ¿Para qué? Para que Dios ponga su atención en su pueblo. En el caso de nosotros hoy, después de Cristo, es a través de Cristo. Pero fuimos colocados en una relación particular y personal con Dios a través de un sacrificio también, del sacrificio de Cristo. Entonces, Dios presta atención a través de la única forma de ser atendidos por Dios, que es restableciendo la relación con Él. Y eso es lo que el salmista le pide: Señor, te ruego de que tú restablezcas la relación conmigo. No me olvides, ¿ya? Presta atención. Atienda tu oído a mi clamor, dice otro de los salmos por allí. Entonces es una oración que ciertamente ilustra muy bien el espíritu de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el salmista está realmente arrepentido. No hay forma de que podamos arrepentirnos si no tenemos nosotros la capacidad de reconocer primero nuestra falta delante de Dios. Luego de que nosotros reconocemos nuestra falta delante de Dios, entonces Dios nos responde con este bálsamo, ¿cierto?, del perdón de Dios hacia nuestras vidas. Sin confesión, como dicen los propios salmos y el salmo que acabamos de leer, nuestro cuerpo se va tuyendo. El salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Me sentí como consumido, ¿ya? Lo leíamos también en el Salmo 32, cuando leíamos este salmo de confesión también de pecado, ¿sí? Entonces fíjense que el salmista hace esta afirmación, clama al Señor, le pide a Dios que por favor incline su oído hacia esta petición. Y lo interesante es que el salmista presenta dos argumentos. Fíjense ahí en los versículos 3 y 4. Es interesante notar que el salmista, en primera instancia y antes de colocar sus argumentos, jamás se defiende. Jamás dice como Adán: la mujer que me diste. El salmista no culpa a otra persona. El salmista tampoco alega inocencia, ¿eh? El salmista tampoco minimiza su culpa al decir: bueno, porque las circunstancias me hicieron hacer esto. Al contrario, él sustenta su clamor justamente en dos cosas, que son las que vamos a citar acá. Primero, es el argumento de que si Dios siguiera estrictamente lo que su justicia requiere, el resultado sería la destrucción de toda la humanidad. ¿Quién quedará o quién quedaría? Fíjense cómo lo dice el salmista. Si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Nadie. Si el Señor realmente llevara una lista detallada de todas nuestras faltas e iniquidades, ¿quién podría presentarse delante de Dios? Ante ese nivel de majestad, cantábamos la semana pasada, ante tu majestad, ante tu inmensidad, ¿quién podría salvarse delante de
este Dios que es justo, santo y verdadero. Porque si ciertamente Dios no hiciera pagar por el pecado a los que cometen iniquidad, no sería ni santo, ni justo, ni verdadero. Sería un Dios falso. ¿Ya? Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar en esto. ¿Por qué? Porque Dios tendría realmente que aniquilar a toda la humanidad. Es parte de lo que nos muestra la decisión de Dios de destruir el mundo con esta expresión de que Dios se arrepintió de haber creado el mundo cuando manda el diluvio, pero estaba Noé. Es interesante como lo muestra el Génesis, porque dice que, pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Ya? Entonces, ciertamente es el mismo Dios de los tiempos de Noé el que está, o al que está clamando el salmista en este lugar. Y él reconoce eso y dice, Señor, yo reconozco esto. Si tú realmente llevaras una lista de todas mis iniquidades y de todos nosotros, nadie, absolutamente nadie, se podría salvar. Entonces, reconozco, Señor, de que ciertamente tú tendrías que castigar a todos y a cada uno de nosotros. Y nadie quedaría en pie. Y el segundo argumento que presenta es que a pesar de eso, Dios es misericordioso. ¿Qué dice el versículo 4? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Es interesante notar acá de que solamente Dios puede perdonar. El hecho de que Dios nos llame a nosotros, los hijos de Él, a perdonar es porque reflejamos su imagen. Es porque nosotros reflejamos el carácter del Hijo. Y el Hijo vino para poder rescatar y poder restablecer la relación perfecta que había entre Dios y la humanidad. Pero fuimos creados a qué cosa? A imagen y semejanza de Dios. Y en Dios, y Dios perdona porque Él es el perdón. Él es el patrón de perdón. Él es la medida del perdón, así como Él es la medida de la justicia, el juicio y la verdad, como estábamos viendo recién. Entonces es importante acá recalcar que perdonar no significa ser vista gorda, ¿ya? No significa ser ni vista gorda, ni minimizar, ni dejar pasar las cosas. Ojo, estamos hablando de que la gente que canta este salmo está yendo a ofrecer sacrificios, y entre esos sacrificios está el sacrificio por los pecados. Entonces no es hacer un vista gorda. Dios jamás perdona de esa forma. Dios nunca hace vista gorda de estas cosas, como algunas personas buscan querer mostrar o hacer ver el amor de Dios. ¿Ya? Al contrario, el perdón de Dios siempre es el resultado de una transacción justa con Él. Y esto pareciera ser un mensaje de, entonces nosotros tenemos que hacer algo por Dios. Y ese es el punto. El perdón de Dios siempre es el resultado de una transacción justa. ¿Por qué? Porque alguien tiene que ser castigado por el pecado. La oferta de gracia para nosotros es totalmente gratuita, pero eso tuvo un costo. Alguien tuvo que pagar, porque nada es gratis. A pesar de que hay gente que no le gusta la expresión, nada es gratis. Alguien tiene que pagar por esas cosas. ¿Ya? Alguien tiene que pagar por aquello. Y el perdón de Dios no está lejos de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Dios como un perdonador, así como un abuelito. Esta imagen se ha dicho en bastantes oportunidades. Cuando vemos a Dios como un abuelito, cariñoso, que simplemente deja hacer lo que quiera a los nietos, realmente nosotros no estamos delante del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que exige que alguien pague por las iniquidades. El salmista lo está diciendo. Sin embargo, le dice a Dios que por favor incline su oído y le recuerda a Dios estas cosas. Yo sé, Dios, que tú eres justo, pero también sé que en ti hay perdón. Ambas cosas están en Dios y nunca fuera de Dios. Y el salmista sabe que esto es así porque conoce plenamente el sistema de sacrificios en el templo, que es el lugar a donde está yendo la gente cuando va cantando este salmo. Entonces, estos dos son los principales argumentos que presenta acá el salmista. Pero hay un resultado de esto. Fíjense bien en el versículo 4, en la segunda parte. Y el resultado del perdón de Dios es para que Él sea temido, para que el Señor sea temido. Y nosotros hablamos de lo que era el temor a Dios. Lo vimos la semana pasada. Temer a Dios es esta mezcla de admiración, reverencia, que nos provoca el estar frente a algo extremadamente poderoso. ¿Ya? Lo decíamos hace la semana pasada, si no me equivoco, o si no fue la anterior a esa,
la semana antepasada, de estar frente a un generador de energía, ¿ya? Que sabemos que es muy beneficioso, pero que si lo tocamos nos mata, ¿ya? ¿Por qué? Porque es realmente mucho más poderoso que nosotros. Entonces, claro, es admirable, pero al mismo tiempo nos genera temor, ¿ya? Va más allá de esta expresión de un temor reverente, ¿sí? Tiene que ver con temor reverente, pero es mucho más que eso. Lo dijimos bien, si no pueden buscarlo ahí en las predicaciones anteriores de esta misma serie. Y eso es importante, ¿por qué? Porque al final de cuentas el perdón de Dios, y es interesante que el salmista lo coloque así, el perdón de Dios jamás va a llevar al pecador a una vida disoluta, a una vida en pecado. Al contrario, el perdón de Dios va a conducirnos a nosotros a una vida de reverencia. Y entendemos ahí que la vida de reverencia de aquel que ha buscado el perdón de Dios tiene que ser necesariamente una vida en la cual busca poder cumplir con los estatutos de Dios. Entonces, cuando Dios nos perdona, como lo muestra aquí el salmista, los perdonados temen a Dios. Y ese temor tiene que ver con querer cumplir con su palabra. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, finalmente, ¿cuál es la respuesta de esto? Adoran a Dios por su misericordia, como él dice, en ti está el perdón, en ti está esto que yo estoy buscando, en ti, Señor, hay perdón, solamente en ti, en ninguno más. Es interesante porque no sé si en la Biblia de ustedes aparece dice, pero en ti, y ese ti está en mayúscula, ¿ya? Porque justamente es una expresión hacia Dios, hacia este Dios que el propio salmista está refiriéndose en este lugar. No nos olvidemos de que en el versículo 3 está, bueno, en el versículo 1 de partida, está el nombre Jehová, Señor, en el versículo 2 también, en el versículo 3 también. Entonces, y en el versículo 2 está, el 3 está dos veces, ¿ya? La palabra Jehová, el nombre propio de Dios, ¿sí? Y luego entonces el salmista dice, a ti Jehová, solo en Jehová hay perdón. Ojo con esa relación que hace el salmista, ¿sí? No hay perdón en otro Dios, solamente en Jehová, solamente en el Señor, solamente en Dios. Entonces esa es la idea que nos trae el salmista cuando nosotros estamos viendo sus argumentos para poder dirigirse a Dios y buscar el perdón de Dios. No es simplemente, porque Dios es bonito y siempre nos va a perdonar. Lo que está haciendo el salmista es decirle, Señor, yo voy a ti, voy delante de tu presencia a pedirte que me perdones, que se restaure la relación, porque solo tú eres justo, pero solamente en ti está el perdón que yo necesito. Señor, yo necesito que tú restaures la situación, que tú restaures la relación entre nosotros. Por eso clamo a ti, por eso te busco, por eso te estoy, Señor amado, clamando. Y obviamente es muy interesante que la respuesta no es inmediata. En el caso del Salmo, nosotros hemos visto otros salmos en otras oportunidades en que el salmista expresa una idea y luego inmediatamente escribe la respuesta de Dios a ese planteamiento, ¿ya? No los salmos de ascensión, uno lo puede ver en otros salmos en que el salmista expresa una idea, un reconocimiento de alguna característica particular de Dios y luego él muestra al mismo momento el resultado. Pero en el caso de este salmo, fíjense los versículos 5 y 6, hay una espera, manifiesta justamente una espera, presenta sus argumentos a Dios y luego espera. Versículos 5 y 6 dice, espero en el Señor. Fíjese la cantidad de veces que repite la palabra espera. Espero en el Señor. En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Y esta de nuevo la misma idea de esperar. Esperanza y espera tienen una relación muy íntima y lo vamos a ver en la próxima serie, ¿ya? Después dice, mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. Después de haber suplicado y de haber presentado los argumentos a Dios, los argumentos de esa súplica, ¿ya? El salmista se coloca en un estado de espera. Espera que el Señor responda. ¿Por qué? ¿Y por qué espera? ¿Ya? Pues aquí uno podría decir, pero el Señor debería responderle al tiro. Clama a mí, yo te responderé. Podríamos tener una serie de argumentos para decir por qué el salmista espera. ¿Saben por qué? Porque el salmista necesita sentirse perdonado. Necesita procesar en su mente lo que acaba de declarar
para poder sentirse realmente perdonado. Quiere tener la certeza de que Dios lo perdonó. Y para tener la certeza de que Dios nos perdona, necesitamos masticar lo que hemos dicho, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido respecto de Dios. Necesitamos nosotros separar esos tiempos de poder decir, Señor, necesito escuchar tu voz. Si la relación estaba rota, como suele ocurrir con nuestros propios pecados, necesitamos también sentir de que esa relación rota ahora está recuperada. Y esto no es diferente que con nuestras propias relaciones. Cuando las relaciones entre nosotros están rotas, nosotros conversamos, hablamos, cuando se dan las oportunidades de poder hablar, llegamos a un acuerdo, podemos hablar, podemos conversar sobre esto, pero luego también nosotros necesitamos esperar de que existan ciertos indicadores de que la relación realmente se mejoró, que realmente la relación se recuperó. No es en vano que hemos sido creados a imagen de Dios. Tenemos una acción en nosotros, sobre todo en las relaciones interpersonales, donde también nosotros vemos esta realidad. Ahora, ¿cómo espera esta confirmación el salmista? ¿Ya? ¿Cómo la espera? Fíjense en el versículo 5. De partida la espera con todo su corazón. Él dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma. ¿Ya? Hay una espera del propio ser del salmista. Lo espera con todo su ser. ¿Ya? Por eso coloca ahí la palabra nefesh, coloca la palabra alma. Nefesh es la propia palabra que aparece en el libro de Génesis cuando Dios le da vida al ser humano. Y sopló. ¿Qué cosa es nefesh? Se dice, fíjense, en lo que el propio Dios me dio, yo coloco toda esa esperanza en Dios. En mi alma, o sea, en Él espera mi alma. En Él espera mi ser, en Él espera lo que yo soy. Todo está puesto en esta búsqueda del perdón de Dios. Pero al mismo tiempo Él tiene una confianza. Y eso está en la segunda parte del versículo 5. Y en su palabra tengo mi esperanza. O sea, confía en la palabra de Dios. Allí encuentra el salmista las palabras que le van a ayudar a esperar la respuesta de Dios. No es simplemente una espera pasiva, es una espera activa. ¿En qué cosa? En la palabra de Dios. Entonces espera de todo corazón por un lado, espera confiando en la palabra de Dios y solamente allí encuentra descanso. No habla de otra situación, encuentra descanso en la palabra de Dios. Y es interesante que se compare con un guardia a la espera de la luz de la mañana, ¿cierto? En el versículo 6. ¿Por qué? Porque está en oscuridad. Acuérdense lo que dice al principio. Desde las profundidades clamo a ti. Es interesante esta propia analogía que trae el salmista acá, porque él sabe que está en una oscuridad del alma, una oscuridad espiritual. Entonces está esperando que surja el sol del perdón, la luz del perdón. Y esa luz del perdón, dice él, que la espera mucho más que los centinelas de la mañana. A mí me acordaba, o sea, a mí me hacía acordar de una situación que había escrito hace un tiempo atrás, donde para el terremoto del año 2010, ¿ya? Que es el único terremoto que yo he tenido experiencia en mi vida, ¿ya? Eh, Después del terremoto, a las 3 y tanto de la mañana, eh, parecía que la noche no terminaba nunca y temblaba cada rato, ¿ya? Y empezaba a temblar la tierra y uno no sabía si iba a seguir, si se iba a alargar, si no. Uno no sabía cómo estaba el entorno, la luz estaba cortada, había oscuridad, ¿ya? Y ciertamente era peligroso, las calles, la gente estaba todavía medio desesperada, no sabía qué hacer, había gente intentando ir de un lugar a otro, muchos accidentes ocurrieron en las calles, en las esquinas. ¿Por qué? Porque estaban todos preocupados. Entonces una de las cosas que todo el mundo esperaba era el amanecer, que llegara la luz del día, ¿ya? Porque ciertamente al poder ver más, la luz trae tranquilidad, ¿ya? De hecho, los niños pequeños cuando tienen miedo, ¿qué es lo que hace un papá? Deja una luz prendida. Deja una luz prendida. ¿Por qué? Porque la luz trae descanso, ¿ya? La oscuridad nos da miedo, pero, pero en la claridad hay descanso, ¿ya? Y es interesante que el salmista diga,
Anhelo, más que los centinelas anhelan la mañana, el amanecer, así anhelo, Señor, tu perdón. Así anhelo, Señor, tu respuesta. Fíjense, no, él confiesa, él ya hizo su parte, confesó su pecado delante de Dios. Ahora, él no tiene que hacer absolutamente nada, solamente esperar que salga la luz del perdón del Señor en su vida. Fíjense qué interesante. Nosotros podríamos decir acá, bueno, entonces sacrifico animales y hago esto. No, ya lo hiciste. Ya está. De hecho, es interesante de que el sacrificio de animales en el contexto del salmista era una vez. Ellos iban una vez al año y entregaban un animal en sacrificio para poder recibir el perdón. Todas las otras veces eran de purificación, pero para que el sacerdote se parara, extendiera sus manos y dijera, el Señor les perdonó, era una vez al año. Es muy interesante eso. Todo esto claramente es una alegoría de Cristo que vendría, de que es un solo sacrificio y para siempre. Ya no fue más necesaria la práctica de los sacrificios constantes, sino que solamente uno. Es muy interesante ver esto en este salmo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos vuelve a traer la idea de que para el salmista no había nada más importante que poder restablecer la relación plena con Dios. El poder permanecer a la luz de Dios. Estar delante de la belleza y de la grandeza de la luz de Dios, que lo ilumina todo, que me muestra todo, que no queda nada oculto delante de la luz de nuestro Señor. Y así el poder recuperar la alegría de la salvación. No en las tinieblas, sino que a plena luz. No importando de que a plena luz todo se iba a ver. Pero para el salmista es mucho mejor que se vea su alma tal como es y estar en una correcta relación con Dios a estar en las profundidades del pecado. Él prefiere estar a plena luz y que todo sea expuesto. Pero es mejor ahí que estar en las profundidades en las que él se encontraba. Y esto lleva al salmista a exhortar al pueblo. Fíjense en los versículos 7 y 8. Dice, oh Israel, aquí lleva un llamado de atención al pueblo. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Entonces, en base a su experiencia, el salmista se refugia en la comunidad de fe. Y esto es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Se dirige a sus hermanos. Oh Israel, llama la atención de un pueblo. No está simplemente hablando consigo mismo, sino que un pueblo. Y ese pueblo es pecador igual que él, que necesitan también del perdón de Dios. Nuevamente, el salmo parte diciendo que es un salmo de ascensión, por lo tanto es un salmo comunitario. Se cantaba este salmo en comunidad. Oh Israel, escuchen hermanos, ustedes también necesitan esto. Ustedes también necesitan de este perdón. Entonces el salmista que expresó su esperanza en Dios de que solo en Él es justo, pero solo en Él está el perdón, ahora invita a Israel, al pueblo, lo invita a la misma experiencia. ¿Y a la experiencia de qué? De la esperanza de que Dios les va a perdonar, de que el perdón de Dios está en ese lugar. Exhorta al pueblo, en este sentido, a buscar a Dios para ser perdonados. No a ocultarse como lo hizo Adán y Eva, sino que a buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como decía el Salmo 32 que leímos justamente antes de esto. Buscar al Señor mientras Él puede ser hallado. Allí entonces buscar a Dios llama al pueblo a esto. ¿Por qué? Porque como Él no se defendió, como no buscó minimizar, como no le echó la culpa a otro, simplemente le está diciendo al pueblo de que Él no se siente con ningún tipo de superioridad moral. Llama al pueblo a la misma experiencia que él. Él no se siente mejor por lo que está haciendo, sino que está reconociendo su igualdad de pecado junto con el resto del pueblo de Dios. Él acaba de expresar, nadie se salvaría si Dios nos cobra lo que nos tiene que cobrar. Eso lo acabamos de ver en los versículos anteriores. Entonces, lo que pasa aquí, por ejemplo, fíjense en el versículo 7, en la segunda parte, del versículo 7. El versículo 7 nosotros lo podemos ver en tres partes, ¿cierto? Oh Israel, esperan al Señor, que es este llamado de atención del salmista al pueblo. Después dice, porque en el Señor hay misericordia. Esa respuesta esperada
que el que estaba esperando el salmista, descansa justamente en el hecho de que en el Señor hay misericordia. Y eso se lo repite al pueblo. Ya se lo dijo a sí mismo, en ti hay perdón, y luego le dice al pueblo que descansen en eso. ¿Por qué? Porque en Dios hay misericordia. Y en tercer lugar, en la tercera parte del versículo 7, dice, ¿por qué? Porque en Él hay redención abundante. En Él hay abundante redención. Y abundante acá quiere decir que siempre está. Es abundante en ese sentido, no es abundante que nosotros decimos, no, Chile tiene abundantes reservas de agua, pero se puede acabar. El sentido de abundante acá es que no se acaba nunca. Nunca se acaba la misericordia de Dios, nunca se acaba la redención. ¿Por qué? Porque está colocando a Dios como la redención perfecta. Y si Dios es perfecto, siempre Él redime, o lo que Él redime no puede perderse. Y le dice esto al pueblo, le está hablando esto al pueblo. Y fíjense que en el versículo 8 reafirma esto. ¿Por qué? Porque menciona el nombre que Dios le dio a su pueblo, Israel. Por lo tanto, el salmista descansa en el pacto de Dios con Israel. No, no, la relación con Dios del salmista no descansa en una relación individual y personal, sino que en el pacto de Dios con su pueblo. Y esto claramente nos puede ayudar a nosotros a entender por qué razón, por ejemplo, en el credo apostólico, nosotros decimos, creo en la Santa Iglesia Universal, comunidad del pacto. Creo en la comunión de los santos. Y luego dice, creo en el perdón de los pecados. Fíjense, comunidad, digamos, está mencionado ahí la comunidad del pacto. Creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión y en el perdón. Es lo mismo que está diciendo el salmista. Es lo mismo que está diciendo el salmista. Llama a la comunidad de fe, confiesa su pecado, porque sabe de que el perdón de Dios está en el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. El salmista lo dice aquí y nosotros lo afirmamos cada domingo. Antes de la cena, decimos, el Señor hizo un pacto con nosotros. Por esa razón y porque somos parte de la familia del pacto, podemos acudir al perdón y a la misericordia porque Dios nos va a perdonar. Eso, hermanos queridos, es algo tremendo que nos muestra acá, porque Dios estableció un pacto con Abraham y su descendencia, y nosotros hemos sido injertados en la descendencia de Abraham en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, si nunca decayó la promesa de misericordia para su pueblo que se arrepiente, en la palabra de Dios, jamás lo va a hacer con nosotros tampoco. Él siempre va a entregarnos su perdón cuando nosotros nos acercamos pidiendo ese perdón. Pero actuamos en base a qué? A todas las promesas hechas por Dios. Podemos estar tal vez un día en el foso cenagoso, ahí en el lodo, con los pies que no los podemos sacar, pero el Señor nos dice, levántate, levántate, eres mi hijo, eres mi hija, por lo tanto yo te voy a sacar, pero clama a mí y yo te responderé. La relación está ahí, Dios hace la obra, pero nosotros somos responsables de restablecer esta relación. ¿En qué sentido? En reconocer que Él es justo, pero que en Él también hay misericordia. ¿Qué es lo que nos enseña el Salmo en general? Primero, que no hay nada más importante en esta vida que poder sentir el perdón de Dios. Eso es lo que nos debiese motivar a todas las demás cosas. Si el Señor nos perdonó, entonces, ¿qué nos impide a nosotros perdonar? Si el Señor nos perdonó, ¿qué es lo que nos impide a nosotros a generar relaciones basadas en el pacto que Dios tuvo con nosotros? Relaciones de amor basados y fundamentados en el amor que Cristo nos dio a nosotros. Entonces no hay nada más importante en esta vida que recibir el perdón de nuestros pecados. De hecho, el recibir el perdón de nuestros pecados nos garantiza la vida eterna en Cristo Jesús y por la obra de Él. También es importante poder experimentar la alegría de la salvación. El salmista se sienta a esperar, pero se sienta a esperar porque está confiado en que el Señor va a restaurar la relación. Porque Él lo prometió. A su pueblo lo va a sacar de esa situación. Y el hecho de poder reconocer el pecado es porque Dios te está llamando. Es porque Dios nos está llamando a tener una relación con Él.
Fíjense que la práctica litúrgica que nosotros tenemos acá, de poder confesar o ser confrontados con nuestro pecado, luego pedir perdón al Señor y luego ser reconfortados por la palabra de Dios, no es un tema antojadizo nuestro aquí, sino que es lo que Dios nos muestra en toda la Escritura. Por eso lo hacemos acá. ¿Ya? No es un tema de que los reformados no hacen así. No, no tiene que ver con reformados ni no reformados. Tiene que ver con que la palabra de Dios nos dice eso. Es la palabra de Dios la que nos llama a esto, la que nos invita a esto. Entonces, nosotros en el Salmo tenemos estas cosas, pero también vemos que Dios nos perdona y que atiende a nuestro clamor cuando nosotros estamos arrepentidos verdaderamente, verdaderamente. Y el resultado de que una petición por el perdón de pecados es verdadera es que abandonamos el pecado. De otro modo, seguimos simplemente estando, como diría Lutero, encurvados a nosotros mismos, mirándonos el ombligo. Y es allí cuando ciertamente comienza, es que la circunstancia, es que la mujer que me diste, es que lo que ocurrió. El salmista dice, no, Señor, yo pequé y pequé contra ti, como lo dice David, cuando reconoce su pecado por la confrontación del profeta, y él va delante de Dios y dice, contra ti y solo contra ti, Señor, he pecado. No porque no haya pecado en contra de su prójimo, cuidado con eso. Él pecó en contra de su prójimo. Pero sabe David de que encontrando el perdón de Dios, él va a tener las herramientas para poder arreglar la situación con su prójimo. En el caso de él fue tarde, porque mandó a matar al esposo de la mujer con la que él cometió adulterio. ¿Ya? Pero ¿cuál es el punto acá? Es el hecho de que nosotros abandonamos el pecado. Y nosotros vemos que David abandonó su pecado. Dejó de andar metiéndose con cualquiera. ¿Ya? De hecho, es parte de los lamentos que ocurren más adelante, cuando el propio hijo de él, después de haber tenido cientos de mujeres, llega a una conclusión final de su vida. Y eso está en el libro del Cantar de los Cantares. La alabanza es a una mujer, no es a la multiplicidad de mujeres que él tuvo. ¿Por qué? Porque tuvo que arrepentirse y tuvo que alejarse de su pecado y reconocer que el modelo de Dios es el modelo perfecto. En las aplicaciones prácticas, siempre lo estamos haciendo en esta serie, hicimos esta relación de qué es lo que dice el Salmo, qué es lo que nos podría decir a nosotros y finalmente aplicaciones prácticas o de este Salmo en nuestras vidas. Y este Salmo no está alejado de esta práctica que adquirimos durante esta serie de predicaciones. Primero, es interesante notar de que para nosotros pecado siempre es el pecado del otro, nunca es el nuestro. ¿Ya? Eso es pecado, y siempre apuntamos al pecado de los demás. Entonces, en ese sentido, somos unas máquinas de ver la paja en el ojo ajeno, pero no podemos ver la viga que está en el nuestro. Por esa razón, Jesucristo hace esta relación ahí en los evangelios. Porque cuando nosotros estamos en el fango, cuando estamos en el lodo cenagoso, cuando estamos ahí impedidos de poder movernos, claramente eso es señal de que estamos entrampados en nuestro pecado. No nos podemos mover de la situación de pecado. Y cuando estamos allí en esa situación, ¿qué es lo que buscamos naturalmente? Que la atención no sea hacia nosotros, sino que la atención se vaya para otro lado. ¿Ya? Y eso, la humanidad funciona así. Lo hemos visto estos días en las noticias. Todos los desastres ecológicos que han ocurrido en Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Mostrando de que probablemente hay ovnis. ¿Ya? Y hace a la gente mirar para otro lado. No mirar la realidad que están viviendo. Y eso en los medios de comunicación de Estados Unidos fue así. Había gente que no tenía idea. Había personas que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo dentro de Estados Unidos. Porque estaban todos pendientes de qué? De los ovnis. ¿Ya? O incluso de estos satélites o estas cámaras de espionaje chinas. ¿Ya? Buscamos siempre dirigir la atención hacia otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre pecado es el del otro, no es el mío. Entonces acá nosotros tenemos algo bien interesante o una pregunta que nosotros podríamos hacernos. ¿Cuál es mi pecado? Ojo, que la palabra del Señor dice que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, tomemos eso como referencia en la Escritura. ¿Ya? Y tal vez podemos ir delante de este Dios de misericordia, que es justo, que podría eliminarnos de este planeta si Él lleva la lista, y decirle, Señor, Señor,
¿Cuál es mi pecado? Y te hago esta pregunta, Dios, porque sé que en ti hay misericordia y perdón. Pero por favor, muéstrame mi pecado. Porque, de nuevo, vuelvo a tomar esta misma idea. Generalmente nosotros apuntamos como pecado lo que otros practican, no lo que nosotros practicamos. Entonces nosotros decimos, eso es pecado. Adulterio, asesinato, idolatría, robo, en fin, eso es pecado, Señor. Pero lo bueno que nosotros tenemos en la palabra de Dios es que Jesucristo interpretó la ley para nosotros. Y lo interpretó de manera perfecta. No hay mejor interpretación de la ley que Cristo mismo. Y que lo que Él enseñó sobre los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Y acá yo me ayudé de los estudios del catecismo de Heidelberg, ¿ya? Que a propósito vamos a buscar comenzar con nuestros estudios este año, ¿ya? Dentro del catecismo de Heidelberg, para que aquellos que se interesen puedan preguntar. ¿Por qué? Asesinato también incluye cancelar al prójimo, hacer como que el prójimo no existe. Es una forma de asesinato. ¿Por qué? Porque es una manera mucho menos agresiva de decir, me gustaría que esta persona no exista. Eso es parte de las formas en que nosotros asesinamos al prójimo. Exponer ante otras personas el pecado del otro es otra forma de asesinato. ¿Por qué? Porque estamos matando la honra de la persona. Querer la ruina de la persona, difamar a otra persona, mentir sobre alguien o esparcir la mala fama de otra persona es una forma de asesinato. No detener comentarios que afectan la honra de mi prójimo es otra forma de asesinar. Estamos queriendo la ruina, estamos queriendo que la persona no exista. Es una forma de asesinato. Adulterio ciertamente incluye la pornografía, pero también incluye pensamientos lascivos con otra persona diferente del cónyuge. Desear a otra persona fuera del cónyuge. Comparar al cónyuge con otra persona es otra forma de adulterio, porque vemos en otro algo mejor que el cónyuge que nosotros tenemos. Ciertamente tener una vida promiscua es otra forma de adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué ser promiscuo tienes? Porque sí, porque tú estás fornicando con el futuro cónyuge de otra persona. Es otra forma de adulterio. La idolatría, que la mencioné anteriormente, incluye que nuestras vidas giren en torno a otro aspecto de la creación y no al creador. Cuando nuestra vida gira en torno a un elemento creado y no al creador, somos idólatras. Como por ejemplo, el trabajo, el desarrollo personal. Y cosas buenas también pueden ser ídolos, como la familia, los hijos, el esposo, la esposa. No se trata de aborrecer estas cosas, sino que cuando nuestra vida gira en torno a ello, nosotros estamos en idolatría. Tener temor de las circunstancias es otra forma de idolatría. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Pasamos a ser ateos prácticos. Decimos que creemos en Dios, pero en la práctica de vida estamos siempre con temor de las circunstancias. Eso manifiesta un estado de desconfianza y también una falta de dependencia de Dios. Acumular para que nos falte. El Señor dijo, nunca te va a faltar. Cuando estamos nosotros atribulados y empezamos a acumular cosas. ¿Por qué? Porque tenemos temor de que nos pueda faltar, no estamos creyendo en Dios. No estamos creyendo en el sustento que Él nos puede dar. Dejar que nuestra vida sea moldeada por lo que dicen los demás o por lo que dicen los medios de comunicación es otra forma de idolatría. Porque nuestras vidas comienzan a actuar en base a qué? A los comentarios, a lo que se dice. Peor aún, a los grupos de WhatsApp. ¿Eh? Es algo muy común. Gracias a Dios, por lo menos en nuestras familias aquí cercanas, a los WhatsApp que yo tengo, no se da. Pero si los humoristas lo han dicho en televisión, es porque algo así está ocurriendo y la gente vive con temor. Y muchos hijos de Dios viven con temor. ¿Por qué? Porque lo vieron o les mandaron un mensaje de WhatsApp. Eso es una forma de idolatría. Son formas de idolatría también defender una posición política, al punto de romper las relaciones familiares, romper amistades y peor aún, romper con la familia de la fe. Es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque colocamos a nuestra posición política como algo más importante que el propio Cristo que une a la familia. Entonces, formas de idolatría.
ser fieles con las metas personales, pero no con nuestra relación con Dios. Es otra forma de idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué es una forma de idolatría? Sí, porque estamos confiando en nosotros mismos. Nos estamos llenando de cualquier cosa menos de Dios. Forma de idolatría, cumplir con los compromisos familiares, compromisos profesionales, compromisos sociales, pero no cumplir con guardar el día del Señor. Es otra forma de idolatría. ¿Por qué? Porque estamos colocando una cosa creada en vez del Creador como el centro de nuestra vida. Entonces, fíjense, podríamos seguir. Y de verdad que el estudio de los catecismos, catecismo de Heidelberg, catecismo mayor y menor de Westminster, nos ayudan a poder comprender las profundidades del pecado. Es bueno que lo podamos hacer. Entonces nosotros necesitamos, así como el salmista, sentir dolor por nuestro pecado. Necesitamos sentir dolor por el pecado y ciertamente no orgullo. Ah, no, sí, yo tengo este pecado, ¿y qué? Es una forma de orgullo. Es una forma en la que nosotros minimizamos el pecado. O sentirse orgulloso porque yo no peco como el otro peca. Es otra forma de orgullo. Nosotros necesitamos avergonzarnos ante Dios por lo horroroso de nuestro pecado personal, porque fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Por eso necesitamos sentir asco de la hediondez de nuestra falta delante de la santidad de Dios. Martin Lloyd-Jones habla sobre esto en uno de sus libros. Bueno, ciertamente Spurgeon también, ¿ya? Es una de las personas que escribía bastante sobre esto también. En fin, queridos hermanos, yo solamente quería acá traer estas ideas para que reflexionemos en ellas, para que podamos pensar en las formas en las cuales nosotros pecamos. Pero sí decir dos cosas antes de terminar. Primero, que a pesar de todo lo horroroso y horrendo que puede ser nuestro pecado, Dios nos invita al arrepentimiento. Él nos llama al arrepentimiento. Y tenemos la esperanza de que Él nos perdona justamente cuando nosotros estamos realmente arrepentidos. Aquel que está realmente arrepentido, no importa el pecado que cometió, el Señor lo perdona. Porque Cristo pagó por ese pecado en la cruz. Si nosotros pensamos que hay pecados que Dios no va a perdonar, cuando el pecador se arrepiente verdaderamente, entonces no creemos en la obra completa de Cristo en la cruz. Porque sí, Jesucristo murió por los pecados más horrorosos de esta humanidad. Ah, pero es que es injusto porque yo tengo una vida recta y el otro a última hora se arrepintió. Bueno, eso fue lo que pasó en la cruz, al lado de Jesús. Y Jesús le dijo a esa persona que estaba al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién decide eso? Solamente el Señor. Nuestra obra, nuestro trabajo aquí es reconocer que hemos pecado delante de Dios. Y ese llamado que Él hace para que nos podamos arrepentir, lo hace de dos formas, llamándonos al arrepentimiento, pero al mismo tiempo mostrándonos a Cristo, mostrando la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y que efectivamente el Hijo del Dios Todopoderoso se entregó en una cruz para poder perdonar nuestros pecados, no importa el pecado cometido. Porque ahí nosotros podemos entender esta idea de que Él nos llama sin importar cómo nosotros vengamos, sin importar el tipo de pecado horroroso que hayamos cometido. Pero ciertamente Él nunca nos va a dejar continuar con ese pecado, porque nuestras vidas son transformadas. ¿Por qué? Por la imagen del Hijo de Dios. Y ojo, esto no es una sola vez para nosotros. Nuestro arrepentimiento tiene que ser siempre, hasta que Cristo regrese. Por eso Él dejó establecido el sacramento de la cena del Señor, donde recordamos qué cosa, que el cuerpo de Cristo fue partido y que su sangre fue derramada. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Por eso comemos y bebemos, para que el Señor nos, constantemente nos podamos recordar de que el Señor nos perdonó, de que Él se sacrificó por nosotros. Porque vuelvo a tomar algo que dije al inicio. El perdón de Dios es el resultado de una transacción justa con Él. Y la transacción justa la hizo Cristo por nosotros. Por lo tanto, podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él nos llamó a ser parte del pueblo del pacto. Que el Señor nos ayude en esto, porque es una tarea difícil. Es una tarea ardua. Por eso está también en esta serie de predicaciones el tema del perdón. Cuando hablábamos de que vamos en este camino a casa, en un mundo peligroso, ciertamente reconocer nuestros pecados es parte de esa práctica a la cual el Señor nos llama. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder reconocer nuestras faltas delante de ti.
Haznos conscientes constantemente de nuestro pecado para poder, Dios amado, buscarte a ti y poder, Señor amado, encontrarte también a ti y encontrar ese perdón del que el salmista hablaba, esa misericordia de la cual el salmista hablaba. Ayúdanos, Señor, a que incluso los pecados que nosotros consideramos más pequeños, podamos, Señor amado, exhibirlos delante de ti, delante de la luz inmensa que eres tú, para que nada quede oculto y podamos, Señor amado, realmente presentarnos delante de ti como justos, pero lo hacemos solamente en la justicia de Cristo. Oramos, Señor amado, agradecidos y al mismo tiempo pidiéndote que día a día reveles en qué estamos pecando en contra de ti para poder pedirte perdón. Oramos, Señor amado, con un gozo de nuestra salvación constantemente recuperado en la persona de Cristo. Oramos en su nombre. Amén. Amén.